Hola a todos, muy buenas noches. Una vez más acompañándolos desde mi casa hasta su casa. Qué placer poder ingresar hoy a tu casa. Cierra tus ojos por un minuto y vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro buen y amado Dios. Padre, yo quiero darte gracias por esta noche. Gracias por esta semana que estamos transitando. Ponemos en tus manos todas nuestras actividades y nuestra vida. Pero ahora, Señor, hacemos un alto en la acción para conectarnos contigo. De todo corazón te pedimos que nos hables de manera particular a cada uno de nosotros. Y lo que hoy aprendamos, que quede firmemente sembrado en nuestros corazones para que dé fruto abundante, al 30, al 60 y ojalá al 100 por uno. Disponemos nuestra mente y corazón para que tú nos hables hoy de manera especial. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo que oramos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Muy bien, quisiera invitarte esta noche que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas y te ubiques en el capítulo número 22. Lucas, capítulo número 22. El domingo pasado, el Señor, con toda claridad, nos dijo cuál era el propósito de esta contingencia por la que hemos venido atravesando estas últimas semanas, que no era otra diferente a poner a prueba nuestra fe. Por esa razón considero que es de vital importancia no solamente analizar el tema de la fe, sino revisar la clave para desarrollar una fe sobrenatural. La fe es sobrenatural, pero tú y yo podemos desarrollar una fe todavía más espectacular. Entonces, atentos esta noche porque vamos a ver cómo desarrollar una fe sobrenatural. Con esos pensamientos en tu cabecita, acompáñame en Lucas capítulo 22 y leamos juntos los versículos 31 y 32. Van a aparecer en la pantalla, acompáñame por favor y leámoslos juntos. Dice así: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Este fue uno de los versículos que tratamos o que analizamos el domingo pasado. En una circunstancia difícil, en una circunstancia apremiante, el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, llama aparte a Pedro y le dice estas palabras. Jesús sabía que lo que vendría después de su muerte no iba a ser fácil para los discípulos. No iba a ser fácil para ese grupo de personas que lo han acompañado durante los últimos 3 años de su vida. Y por eso llama aparte a Pedro y le dice algo tremendo. Simón, Simón. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Uno podría pensar que la reacción del Señor debió haber sido impedirle a Satanás que hiciera lo que se proponía hacer. Pero el Señor no hizo eso. El Señor sencillamente oró para que a Pedro no le fallara la fe. Y que él, una vez fortalecido, le diera ánimo a sus hermanos. Fíjate lo que dijo el Señor, versículo 32. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Mira, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos a todos ustedes como si fueran trigo. Pero no te preocupes, que yo ya oré por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Creo que este tiempo que viene de ahora en adelante, como lo veíamos el domingo pasado, es un tiempo en el cual
Tenemos que demostrarle al mundo lo que hay en nuestro interior, lo que somos, en lo que creemos y por qué creemos. Sin embargo, debo decir que hay personas que no tienen una fe tan fuerte, otras tienen una fe un poco mejor, pero hoy quiero que aprendamos y que empecemos a desarrollar una fe sobrenatural, porque es de la fe de lo que se trata este tiempo de ahora, de nuestra fe. Entonces entremos en materia y vamos a revisar rápidamente algunos breves pero sustanciosos capítulos. El primero de ellos lo he llamado ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Necesitamos saber de qué se trata este tema, porque el Señor oró para que no nos faltara la fe. Pero ¿qué es eso de la fe? ¿Qué es la fe? La fe, sencillamente, es la confianza que tenemos en algo o en alguien. Yo estoy convencido de que la gran mayoría de los colombianos todavía tenemos muchísima fe dentro de nuestros corazones. Y yo creo que este es tiempo de hacer uso de esas reservas y salgamos adelante. ¿Qué es la fe? Respondamos esa pregunta. Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 1 nos da una respuesta sencilla, pero muy precisa. Dice dice la Biblia: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Dos palabras muy importantes en este versículo: garantía y certeza. Garantía es la convicción de que eso se va a hacer. Y certeza, estamos convencidos, no nos cabe la menor duda de que aquello que esperamos, de que aquello que aún no vemos, se va a realizar. No por nuestros medios, no por nuestras habilidades, porque Dios está en nosotros. Sencillamente dice Hebreos 11:1 que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que aún no vemos. Ahora, ¿por qué es importante la fe? Porque Jesús oró por la fe. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la fe? Sencillamente ahí mismo en Hebreos capítulo 11, pero ahora en el versículo 6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. ¿Se dio cuenta de la importancia de la fe? Es esencial si queremos agradar a Dios. La fe es esencial. Dice el autor de la carta a los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir que la fe se convierte en el ingrediente esencial para que tú y yo agrademos a Dios. Y añade esto: cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. No pretendemos convencer a nadie de la existencia de Dios. La Biblia no pretende convencer a nadie de la existencia de Dios. Por el contrario, dice que cualquiera que se acerca a Dios lo hace porque cree que Él existe y adicionalmente que recompensa a quienes le buscan. Creo que la gran mayoría de nosotros, por no decir que todos, buscamos a Dios porque sabemos que con Él vamos a tener cosas buenas, que con Él nos va a ir bien, que con Él se van a restaurar muchas de las áreas que tenemos en crisis, que con Él tenemos un futuro y una esperanza, que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bienestar, no de calamidad, que con Él no vamos a quedar en vergüenza. Entonces estamos más que convencidos de que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Adicionalmente, en tercer lugar, lo único, escúchame esto, lo único que le asombra al Señor
es que tengamos fe. No hay otra cosa que haga decir a Dios, ¡wow! Lo único que le asombra al Señor es que tú y yo tengamos fe. Allí mismo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, si te devuelves por favor a Lucas capítulo 7, voy a leerte una historia que está del versículo 1 al versículo 10. Dice así: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: escucha esto, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo, dice este hombre, obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va. Y a otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. ¡Wow! Se asombró, dice el relato de Lucas. Se asombró el Señor de la fe de este centurión. Hay otras versiones que dicen se maravilló. Déjame decirte que lo único con lo que asombras a Dios es con tu fe. A Dios no le asombra las horas que pasas de rodillas. A Dios no le asombra los tiempos que lees su palabra. Ojo, no estoy diciendo que no haya que orar. No estoy diciendo que no haya que leer la palabra. A Dios no lo asombran las cosas que haces, sino lo que hay en tu interior. A Dios le asombra la fe de las personas. Observa o escucha las palabras de este hombre. Dios, Señor, no tienes ni siquiera que ir, solo con una orden de tu boca. Solamente di la palabra y mi siervo quedará sano. ¡Wow! Eso es fe. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan poderosa es tu fe? ¿Crees en Dios de una manera contundente? ¿Estás convencido realmente de que Dios es todopoderoso? Porque una cosa, como lo veíamos el domingo pasado, es decir, yo creo en Dios. Es mucho más. Muchas veces cantamos, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Pero salimos y dudamos de lo que Dios puede hacer. Y entonces apelamos a nuestros propios métodos, apelamos a nuestras propias formas de hacer las cosas. ¿Qué tan fuerte es tu fe? Fe, recuerda, es garantía y certeza. Garantía de algo que esperamos, certeza de algo que todavía no vemos. Y es lo único que asombra al Señor. Cuando vio la fe de este centurión, Jesús dijo, ¡wow! Quedó asombrado, quedó maravillado y dijo esto: ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. ¿De qué tamaño es tu fe? Piensa esta frasecita, recuérdala, atesórala en tu corazón y vívela.
Si al Señor quieres asombrar, solo con fe lo puedes lograr. Si al Señor quieres asombrar, solo con fe lo puedes lograr. Pasemos a un segundo problema, a un segundo capítulo que he llamado el problema de la fe. El problema de la fe. Y el problema de la fe, sencillamente, no es si creemos o no. El problema de la fe es en quién creemos y si le creemos a aquel en quien creemos. No es si creo o no. El problema realmente es si le creo a aquel en quien creo. Escucha esto. La fe, nuestra fe, no puede estar depositada en hombres. Mire, las personas naturales tienen fe en personas, tienen fe en un político, tienen fe en alguien poderoso, tienen fe en cosas, la lotería, imágenes, una cantidad de cosas. Allí está depositada la fe de los que no conocen a Dios. Pero tú y yo, que conocemos a Dios, no podemos depositar nuestra fe en nadie diferente a Él. Nuestra fe no está depositada en cosas materiales, nuestro trabajo, los recursos, la economía, el sistema financiero, porque de hecho si tu fe está depositada en esas cosas, creo que está tambaleando tu fe por este tiempo. Creo que está en problemas el objeto de tu fe. El trabajo está difícil, la economía está pasando por tiempos de prueba, las personas poderosas ya no son tan poderosas. Por lo tanto, si tu fe está puesta en personas o cosas, te cuento que estás en problemas. Pero si tu fe está puesta en Dios, Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios. El mismo Dios de la antigüedad, el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el Dios que obra hoy en tu vida y en la mía. Dios no cambia. Escucha quién es Dios. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 1, en el versículo 37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Escuchaste esto? Porque para Dios no hay nada imposible. Piénsalo y repítelo conmigo. Para Dios no hay nada imposible. Y nada es nada. Todo lo que pasa, o hay muchas cosas que son imposibles para ti y para mí. Hay muchas cosas que son imposibles para otras personas. Para Dios no hay nada imposible. Lucas en el capítulo 18, en el versículo 27 dice esto: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué razón tu fe no puede estar depositada en nada ni en nadie diferente a Dios? Porque el único todopoderoso es Dios. Todopoderoso significa que todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Todo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Será que puedes decir conmigo esta noche, solamente Dios es todopoderoso? Ok, ya sabemos qué es la fe. Es certeza y garantía, y que nuestra fe debe estar depositada en Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios es todopoderoso. Entremos a un tercer capítulo y veamos algunas amonestaciones del Señor frente a cosas normales, a cosas que pasan, que con absoluta seguridad te han pasado a ti, me han pasado a mí. Cosas de la vida real. Algunas veces pensamos en cosas sobrenaturales. No. Dios nos muestra su verdad en las cosas cotidianas, en lo que nosotros experimentamos día a día. Entonces, escuchemos algunas situaciones normales en las cuales Dios amonestó a sus discípulos frente o con respecto a su fe. En primer lugar, hablemos de las necesidades básicas.
En este asunto, Dios es absolutamente claro. Acompáñame a Mateo capítulo 6 y mira lo que dice el Señor Jesús entre los versículos 25 y 34. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Está hablando Jesús y dice esto: no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿Te das cuenta? Está hablando de las necesidades básicas: comida y bebida, vestido. No se preocupen por ello. ¿No tiene la vida más valor que la comida o el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, sigue diciendo, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¿Estás preocupado por la comida? ¿Estás preocupado por la manutención? ¿Estás preocupado por lo básico? Escúchame, Dios sabe que tú tienes necesidad de esas cosas. Sigue leyendo conmigo, versículo 31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. El Señor nos dice, tranquilos, no se preocupen. Ahora, no está diciendo el Señor que no tengamos que trabajar, no está diciendo el Señor que no tengamos que ocuparnos en lo que debemos hacer, pero dice algo estratégico. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas te serán añadidas. No dice que te busques únicamente el reino de Dios, dice primeramente. Pon en primer lugar de tu vida a Dios. Busca sus cosas, busca agradarlo a Dios, y Él se ocupará de darte ropa, comida y bebida. Piensa esta frasecita que te ayudará a recordarlo siempre, y ojalá la puedas apuntar en un cuaderno o en una tarjeta o en tu teléfono inteligente. Piensa esto: el Dios que te dio la vida te dará comida y bebida. Sí, así es. Dios se encarga de eso. Situación número 2. Frente a los problemas y dificultades. ¿Quién no tiene problemas y dificultades en este tiempo? Creo que se nos aumentaron los problemas y se nos aumentaron las dificultades. Esta cuarentena nos dejó muchas cosas difíciles. Y creo que todos en este tiempo lo que más necesitamos es fe. Acompáñame a Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo número 8, versículo 23. Dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. ¿Quién subió a la barca? Jesús. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Señor!, gritaron, ¡sálvanos, que nos vamos a ahogar! ¿Qué les respondió Jesús? ¿Lo estás leyendo en tu Biblia? Les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo?
Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Si recuerdas, hace algunas semanas atrás, el Señor nos habló de la esperanza cierta. Y recuerdo que uno de los puntos de los que hablamos fue esperanza de milagros. Nosotros vamos a ver milagros ocurrir literales. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Confía en Él y Él actuará. Ten fe. Los problemas, las tormentas de esta vida tienen el poder de amedrentarnos. Y a veces ante los problemas gritamos como gritaron los discípulos: ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir, Señor, ¿no te importa? Y el Señor solamente se levanta y nos dice: hey muchachos, ¿dónde está su fe? Gente de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Escucha esto: ante cualquier situación, Dios tiene la solución. Confía en Él, confía en Él, espera con paciencia que Él actuará. Situación número 3. Frente al temor y la inseguridad. Creo que estamos viviendo esos tiempos. Creo que cada uno de estos ejemplos estaba siendo preparado precisamente para un tiempo como este. Necesidades básicas insatisfechas, problemas y dificultades por todos lados, y eso nos genera temor e inseguridad, incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Avanza, por favor, al capítulo número 14, allí mismo en el Evangelio de Mateo. Capítulo número 14, versículos 22 al 33. Escucha lo que sucedió aquí. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Fíjate que esto ocurre también en una barca. ¿Cuál fue la diferencia? Que en el caso anterior Jesús estaba en la barca. En este segundo caso, él ordena a los discípulos que se adelanten, que él se quedaba despidiendo a la multitud. Es decir, que Jesús no estaba con ellos en la barca. Sigo leyendo, verso 23. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero escucha esto, tremendo. Al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. ¿Quiere leer conmigo lo que Jesús le dijo a Pedro? ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Tienes fe en estos tiempos? ¿O andas corriendo de un lado para otro, arrancándote los cabellos, rasgándote las vestiduras? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo nos vamos a alimentar? ¿De qué vamos a vivir todas las deudas? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos aterroriza todo? Escúchame, si estás en esa situación, yo quiero decirte, revisa qué tamaño es, de qué tamaño es tu fe. Porque este es el tiempo para demostrar no solo en quién creemos,
sino qué tanto creemos en aquel en quien decimos creer. Hay cosas básicas que están sin abastecimiento. Confía en Dios. Hay problemas y dificultades. Confía en Dios. Tienes miedo, incertidumbre, inseguridad. Confía en Dios. Porque ¿sabes qué? Frente a cualquier tempestad, Dios te ofrece seguridad. Dios no te va a dejar tirado. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar avergonzado. Créeme, créeme. Pero tienes que buscarlo a Él. Tienes que poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Caso número 4 y último. Frente a lo sobrenatural. Sí, hay cosas sobrenaturales que ocurren y que no podemos explicar. Avanza un poquito más en Mateo capítulo 17 y mira lo que ocurrió allí. Versículo 14. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ay, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Aquí quiero hacer un paréntesis porque este comentario del Señor me parece importantísimo. Generación incrédula y perversa. Hay otro texto que dice que Jesús no hizo muchos milagros en su tierra, solo por la incredulidad. La incredulidad es lo contrario a la fe. La incredulidad impide los milagros. La fe es la gasolina para que esos milagros ocurran. Y entonces fíjate que lo que el Señor aquí le dice a los discípulos, porque ellos no pudieron sanar a este muchacho, les dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho, dijo. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Después, los discípulos, escuchen esto, se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y escucha la respuesta de Jesús: por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada sería imposible. ¿Te das cuenta que la fe juega un papel importantísimo en nuestra vida? No es magia, no es cuestiones del azar, es fe en aquel que es todopoderoso, en aquel de quien la Biblia dice: no hay nada imposible para él. En aquel de quien la Biblia dice: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Frente a las necesidades básicas, frente a las dificultades y problemas, frente a los temores y la inseguridad, frente a lo sobrenatural, Dios te ha dado autoridad. Ten fe, confía en Él, porque la fe, recuerda, es la gasolina para los milagros. La incredulidad obstaculiza los milagros en tu vida. La fe ayuda, la fe es la que hace que los milagros se den en tu vida. Muy bien, entremos a la recta final y veamos un último capítulo: cómo desarrollar una fe sobrenatural. Ese es el objetivo que me planteé cuando estaba preparando este tema. Cómo entender qué es la fe, cómo saber saber cuál es el problema de la fe, mirar en qué áreas específicas obra la fe y finalmente entonces
¿Cómo obtener una fe sobrenatural? Porque si la fe es lo que hace que haya milagros, pues entonces, ¿cómo yo quiero o cómo yo obtengo esa fe o desarrollo esa fe sobrenatural? Lo primero que tienes que entender es que es escuchando la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios. Romanos, en el capítulo 10, verso 17, dice esto con claridad. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Te das cuenta? La fe es el resultado de escuchar el mensaje de Dios. Tienes que escuchar la palabra de Dios, tienes que escuchar Biblia, tienes que escuchar predicaciones, pero ojo, no cualquier predicación. Escoge, selecciona predicadores que sean reconocidos y escucha la palabra de Dios todo el tiempo. Escucha la voz de Dios. Número 1, escuchando la palabra de Dios. Y número 2, pidiéndosela a Dios. Es que la fe no la venden en un supermercado. La fe no se desarrolla con estrategias humanas. La fe es un regalo de Dios. Mira lo que sucedió allí en Marcos capítulo 9. Acompáñame allí, Marcos capítulo número 9, entre los versículos 21 y 24. Escucha esto, dice. Otro personaje trae a su hijo ante el Señor. Y mira lo que el Señor le dice. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y escucha lo que el Señor les dijo. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Ayúdame en mi poca fe. Dame fe, Señor. Ayúdame a que esta fe pequeñita que tengo crezca. Por eso la pregunta anterior es fundamental para el desarrollo. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Tienes una fe pequeña? Dile, Dios, ayúdame en mi poca fe. Ayúdame a que mi fe crezca. Yo quiero tener una fe sobrenatural. Yo quiero tener una fe como los grandes héroes de la Biblia. Yo quiero tener esa fe que tenían muchas o que han tenido muchas personas. Porque si la fe es la gasolina, mira lo que dice, para el que cree, todo es posible. La fe es lo que hace posible que ocurran milagros en tu vida, en la mía, en la de las personas. Confías en Dios, crees en Dios, le crees a Dios. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, que la fe es lo único que asombra al Señor. ¿Tienes fe? ¿De qué tamaño es tu fe? Este hombre, padre de este muchacho, tenía una fe pequeñita, pero le dijo, Señor, yo creo. Ayúdame en mi poca fe. ¿Podrías darme una mayor cantidad de fe? ¿Podrías ayudarme, Señor, a que mi fe crezca? Lee la Biblia, escucha la palabra de Dios, porque así te vas a enterar cómo Dios ha obrado por mucho tiempo, en todas las épocas, en la vida de las personas. Y eso te ayudará a confiar más en Él, a creer más en Él. Y en segundo lugar, pídele a Dios que aumente tu fe. Lo que este hombre le dijo fue, Señor, auméntame la fe, ayúdame en mi poca fe. Escucha esto, la fe es un regalo que viene de Dios como resultado de oír su palabra. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe es un regalo que viene de Dios como resultado de oír su palabra. Y entonces, finalmente, ¿cómo termina esta historia? ¿Cuál es la clave del éxito en tu vida? Te la voy a leer en breves palabras. Acompáñame para terminar a Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante. Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante.
Mira lo que dice allí el apóstol Pablo. Contra toda esperanza. ¿Ya lo encontraste? Romanos 4, 18. Sígueme en la lectura. Dice así. Contra toda esperanza. No había ninguna posibilidad humana. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe, ¿escuchaste? Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Se da cuenta de varios términos allí que quiero resaltar. Contra toda esperanza, contra todo pronóstico, Abraham creyó y esperó. ¿Y sabe por qué? Porque él estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Dios le prometió un hijo y Abraham tenía 100 años de edad y su esposa era estéril. Yo creo que los médicos, los ginecólogos, los especialistas en fertilidad le decían: don Abraham, yo creo que usted ya está como muy viejito para estar pensando en hijos. Y Abraham dijo: no. Dios lo prometió y yo sé, estoy plenamente convencido de que Dios tiene el poder, así ustedes digan que no, de cumplir con lo que ha prometido. ¿De qué tamaño es tu fe? Mi amigo, mi amiga, mi hermano, que hoy estás allí en casa, frente a tu televisor, frente a tu computadora. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay desabastecimiento? ¿Hay escasez de recursos? Sí. ¿Hay temor e inseguridad? Sí. ¿Hay cosas espirituales que se están moviendo? Sí. Pero frente a todo eso, Dios dice: ten fe, confía en mí. Al que cree, todo le es posible. Que el Señor no tenga que mirarte y decirte: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Más bien, como Abraham, ante o contra toda esperanza, mantengámonos firmes en la fe. Y eso solo se puede hacer si estamos plenamente convencidos de que Dios es todopoderoso. Es decir, que para Él no hay nada imposible, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y entonces verás milagros ocurrir a tu alrededor. Cierra tus ojos por un minuto. Ora conmigo. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Padre, porque yo sé que tú eres todopoderoso. Pero algunas veces y frente a muchas circunstancias, mi fe es como la de aquel hombre que te dijo: ayúdame en mi poca fe. Y hoy, Señor, yo quiero pedirte que me ayudes para que mi fe crezca. Que me ayude, Señor, para que esa fe se fortalezca y yo pueda desarrollar una fe sobrenatural del tamaño de la fe de Abraham, quien contra toda esperanza creyó en ti y esperó, solo porque estaba plenamente convencido de que tú tenías el poder para cumplir con lo que habías prometido. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, oh Dios. Yo creo que para ti no hay nada imposible, Señor. No me cabe la menor duda, porque muchas veces he visto cómo obras. Porque conozco tu palabra. Porque conozco, Señor mío, las historias que hay en tu palabra y que todas ellas son reales y son verdad. Ahora, Señor, aumenta mi fe.
Ayúdame, Señor, a desarrollar esa fe sobrenatural, esa fe que es capaz de mover montañas, esa fe que es capaz de alterar el curso natural de la vida. Yo creo en ti, Señor. Dame la posibilidad de esa fe sobrenatural, para que tu nombre sea glorificado, Dios, para que tu nombre sea exaltado en todo el mundo. Gracias, Señor. Gracias por esta noche y gracias por tu palabra. Aumenta nuestra poca fe. Es para gloria y honra de tu nombre que oramos, bajo la guía y dirección de tu Espíritu Santo. En acción de gracias. Amén y amén. Mis amigos, este es el tiempo para demostrar en quién creemos y si le creemos a aquel en quien decimos creer. Muy bien, si tú hoy te has conectado con nosotros por primera vez o por primera vez has sentido la necesidad de poner tu vida en las manos de Dios, quiero decirte que hay una oración que se llama declaración de fe. Tiene todo que ver con este tema, declaración de fe, gracias a la cual nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Comenzamos a buscarlo. ¿Recuerdas el consejo de Jesús? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto que tú anhelas te será añadido. Bueno, ese buscar primeramente a Dios comienza con esta declaración de fe, con esta oración en la cual le decimos: Señor, toma el control de mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Por eso, si tú quieres hoy conmigo hacer una declaración de fe y poner tu vida en las manos de Dios, por favor, cierra tus ojos por un minuto y repite esta oración conmigo. Di de esta manera: Señor Jesucristo, yo creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por amor a mí y en una cruz moriste para perdonarme, salvarme y darme vida eterna. Y resucitaste para darme una nueva vida. Esta noche te abro mi corazón y te invito a mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Y confío en que tu sacrificio me limpia completamente y por esto mi pasado no existe más. A partir de hoy, soy una nueva persona. Padre Celestial, gracias por escucharme. Amado Jesús, gracias por perdonarme y salvarme. Espíritu Santo, dame ahora todo el poder de Dios y ayúdame a ser la persona que Dios quiere que yo sea. En tu santo nombre, Jesús, he orado. Amén y amén. La Biblia dice que si tú hiciste hoy esa oración de corazón, has nacido de nuevo. Eres una nueva persona. Todo lo viejo ha quedado atrás y absolutamente todo es hecho nuevo. Para nosotros es un honor, un privilegio que tú hayas hecho esa oración hoy. Queremos conocerte, queremos saber de ti. Si quieres, por favor, dejarnos tu información, escríbenos al correo o al WhatsApp que aparecen en pantalla y nos gustará muchísimo saber que hiciste esta oración. A vuelta de correo te enviaremos un material para que conozcas los primeros pasos en la vida cristiana, para que sepas en qué creemos en Casa sobre la Roca, y para nosotros es un placer recibirte en casa. Esta es tu casa. Queremos servirte y ayudarte en esta nueva etapa de tu vida. Si tienes alguna necesidad particular, alguna petición de oración, escríbenos también y con el mayor gusto tenemos un ejército de gente orando por las necesidades de todos ustedes. Nos encanta que hayan estado con nosotros. Nos encanta haber podido estar en tu casa. Gracias por abrirnos las puertas de tu intimidad. No olvides apoyar la obra. Gracias a todos los que ya lo están haciendo o lo han seguido haciendo. Que Dios los bendiga, que el Señor les recompense como solo Él lo sabe hacer.
Pero si aún no has tomado la decisión, solamente te recuerdo que el que es fiel en lo poco será colocado a cargo de mucho más. Apóyanos para poder seguir adelante con esta obra de misericordia que Dios nos ha encomendado. Un abrazo grandísimo. Nos encanta haber estado con ustedes. Esperamos que muy pronto, muy pronto, podamos volver a reunirnos para adorar juntos a nuestro Dios, para orar los unos por los otros, para estudiar en comunión la palabra. Pero entre tanto eso pasa, este será y seguirá siendo nuestro medio de comunicación. No te desconectes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés conectado en todas nuestras transmisiones y de esa manera te conectes con Dios. Un abrazo fraterno con todo mi corazón, un feliz resto de semana. Que Dios te bendiga, que Dios te sobreabunde, que su sobrenatural protección te cubra. Esa es mi oración, ese es el anhelo de mi corazón. Y que tengas un resto de semana espectacular. Goodbye, fish. Auf Wiedersehen, fish. Para acá arriba. Bueno, algunos no entendieron nada. Eso significa en español, chao, pescado. En lo más alto y en lo profundo, sé que estás aquí a mi lado. Siento tu gracia mientras me guías en la oscuridad. Sé quién eres tú. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Sé quién eres tú. Fuiste humano, puedes entender, conoces mi dolor, me sostienes. Las tormentas conocen tu nombre, oh Jesús, sé quién eres tú. Sé quién eres tú. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Puedo nada tener, mas tú provees. Con todo lo que soy te exaltaré. Escuchas mi clamor, a mi lado estás. Te conozco, en ti confío, mi Dios. Solo tú, mi Dios. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará.
Confiamos en ti, Señor, y te damos toda la gloria a ti, porque tú nunca fallas. Tu amor es el que nos sostiene, Señor, y te damos gracias por ello, Señor.